El tema que vamos a hacer hoy es obesidad. Es uno de los problemas bastante frecuentes y últimamente resulta ser un problema muy serio de salud en la población en general. Este tema era antes casi propio de los países desarrollados, de los Estados Unidos, de Europa, y lo prevalente en países pobres era la desnutrición. Sin embargo, un poco ha virado esto. Muy particularmente se hace más notorio después de la época de la pandemia, aunque ya antes sí tenía su importancia. Entonces, vamos a ver algunas características de la obesidad en pediatría. Cuando hablamos de obesidad, nos estamos refiriendo a una situación patológica que resulta de una malnutrición. Y si decimos malnutrición, no solo es desnutrición, sino también la obesidad entra acá por ser una malnutrición. Se caracteriza esto por un incremento paulatino, pero muy desmesurado, de incremento del peso, y que ya les he dicho es prevalente a nivel mundial en la actualidad. Ya no es un problema del adulto como antes era de estas sociedades que les he mencionado, sino que encontramos la obesidad ya distribuida en todos los grupos etarios y por otro lado aún en diferentes estratos sociales, exceptuando la gente extremadamente pobre que no tiene dinero para comer. Esta obesidad viene a ser un factor de riesgo muy importante para diversas enfermedades, entre ellas la diabetes infantil, que era absolutamente raro y casual. Encontrábamos antes diabetes infantil en hijos de gente que tenía la diabetes tipo 1, la que se transmite por genes. Pero ahora es consecuencia la de tipo 2 debido al incremento del peso, el hiperinsulinismo, síndrome metabólico y una serie de enfermedades más. Este problema de la diabetes, al igual que la desnutrición, es un problema multicausal. Quiere decir que reconoce muchas causas. Uno, el tipo de alimentación, que generalmente es una alimentación hipercalórica, la famosa comida chatarra que está tan de moda entre los jóvenes y los niños. El nivel cultural y socioeconómico tiene que ver, porque hay grupos de personas o de sociedades que para ellos, digamos, la alimentación tiene que ser por lo menos 3 o 4 veces al día y que cada alimento los deje así, ¿verdad? El estilo de vida que últimamente ha cambiado mucho. Si recuerdan ustedes, tal vez ustedes ya son de esta generación actual nomás, chicos, pero si nada más piensan lo que les contaron sus padres, la vida que se llevaba antes era completamente diferente. No había televisor, no había celular, no había ninguna de estas cosas, y entonces la alimentación era mucho más saludable, la madre era la que se ocupaba y los niños salían y jugaban, correteaban, quemaban calorías, cualquier cantidad. Ahora no ocurre eso, ¿verdad? La tecnología entra dentro de esto y también tiene mucha importancia la genética y la herencia. Pero probablemente en este momento, más que la genética, queridos, es el estilo de vida, el tipo de alimentación que estamos consumiendo. Si hacemos la conceptualización de este cuadro, que es la obesidad, vamos a decir que esta es la malnutrición muy frecuente en niños y jóvenes de países desarrollados, pero ya no, así dice el libro, pero ya no es solo propio de los desarrollados, les vuelvo a repetir. Encontramos
Vean ustedes, hijos de mamás que ya han mejorado su condición económica, que ya tienen algún negocio, son negociantes, vendedoras, etcétera, no cocinan y a la fuerza comen esta comida preparada en la calle que es chatarra, ¿verdad? Pollos con papas fritas, etcétera. Y esta se caracteriza definitivamente la obesidad por un exceso en la grasa corporal. Por cada gramo de grasa que se consume, imagínense, se depositan 9 calorías. Y por un gramo de hidratos de carbono y de proteínas se depositan 4 calorías, ¿verdad? La Organización Mundial de Salud afirma que más o menos el 60% de la gente adulta que tiene una edad superior a los 40 años en los países desarrollados tiene un peso superior al ideal. Ya tienen un sobrepeso si es que no tienen obesidad. Y la obesidad entonces resulta de un quiebre entre el equilibrio que debería existir entre el ingreso y la salida de los alimentos. Por lo tanto, este desequilibrio se manifiesta entre que la entrada de alimento, la ingesta, es mayor que el gasto energético. Se consume mucho más alimento y lo que se gasta a través de los diferentes procesos metabólicos del cuerpo, de los ejercicios, fundamentalmente ejercicio físico, es una miseria. Por lo tanto, hay un desequilibrio, no es igual. El excedente de calorías se va a ir a depositar como grasa. Cuando la ingesta, por eso, supera el gasto, el exceso se almacena como un depósito graso en todos los reservorios de grasa que tiene mi cuerpo, todo el tejido adiposo. ¿Ya? Fíjense, queridos, esta es una imagen propia de un libro mexicano de pediatría. Es un libro mexicano que está hablando de obesidad y esta es una fotografía de México. Es un niño escolar, ¿verdad? Pero fíjense la gran obesidad que tienen estos niños. Tienen rollos hasta en los brazos y fíjense el tipo de alimentación que están consumiendo. Es chatarra pura. Son papas fritas con su Coca-Cola y están sentados frente probablemente a una computadora o esos juegos que hay, ¿verdad? Que lo llamábamos nosotros los tilines. Entonces, hay factores que están implicados en la obesidad y vamos a ver la etiopatogenia. Y al hablar de etiopatogenia debemos mencionar que son muchos factores. El factor socioeconómico-cultural, ahora presente esto fundamentalmente en los estratos socioeconómicos bajos, porque fíjense, la gente que tiene un cierto nivel de instrucción, un nivel cultural superior, es gente que se preocupa de su salud, porque sabe que la obesidad tiene sus factores de riesgo, y no solo eso, son muchos, es una persona más saludable, una persona que es delgada, con buen peso, etcétera, ¿verdad? Y ellos invierten mucho de su presupuesto. Sin ir lejos, los argentinos, leí un artículo donde indicaban que los argentinos en general, particularmente el sexo femenino, dispone un porcentaje bien importante de sus ingresos económicos para ir al gimnasio, para ir a estos centros de belleza, etc. La apariencia es muy importante para ellos. Y por otro lado, al hablar de estos factores socioculturales, les decía que en general, si nosotros vemos grupos familiares de una determinada sociedad, casi siempre se transmiten estas creencias, una serie de hábitos de generación en generación, donde la alimentación es lo más importante para la abuela, para la madre, etc. Y debe dejar totalmente saciados a los niños.
Y no solo 3 comidas, a veces se hacen 4 comidas, un desayuno a media mañana, almuerzo a media tarde y la cena, y con alimentos bien hipercalóricos, ¿verdad? Cuando ven un niño bien rollizo, para esta gente es sinónimo de, un lactante es sinónimo de salud, y no siempre es así, ¿verdad? No es así siempre. Entonces, un niño debería ser dentro de los parámetros esperados normales. El tipo y cantidad de ingesta de los alimentos hipercalóricos, les decía, pero vital es esto, vital. La última temporada, ya las madres casi no cocinan. Las madres aquí, estoy hablando, no sé qué pasará en el Brasil, queridos, pero aquí, por ejemplo, un gran porcentaje de las madres o trabajan y otras ni siquiera trabajan, pero compran comida y al paso. Y la comida más barata definitivamente es pollito a la broster con papas fritas, con los plátanos, con todo frito y además con mayonesa, ¿verdad? Y esos sirven de almuerzo, sirven de cena, lo mismo. Alimentos totalmente hipercalóricos. Entre los jóvenes se ha puesto de moda las alitas, se ha puesto de moda todo tipo de pastas. Cuanto más crema, más queso tenga, es más delicioso. Y van a ver cuánto es el valor calórico. Hay factores psicológicos. Muchas veces se dice que al hablar de factores psicológicos, que la ingesta exagerada de alimentos es un mecanismo para liberar tensiones. Mucha gente estresada o que ha sufrido una pérdida, un abandono, divorcio, muerte de seres queridos, etcétera, ni siquiera tiene hambre, pero es como una especie de costumbre: abre el refrigerador y come lo que encuentra, y peor si se consume de noche, porque de noche directamente nos vamos a la cama y vamos, todito ese excedente de comida, el hígado lo va a transformar en grasa y va a depositar a los depósitos grasos, ¿verdad? Hay factores genéticos. Se ha demostrado que tiene mucho que ver el factor genético en cuanto a la obesidad. Se ha visto fundamentalmente en experimentos en animales que hay déficit de algunas enzimas, de lipasas, etcétera, o problemas hormonales como en el hipotiroidismo, que aunque se consuma poca cantidad, sin embargo se ve incrementando de peso. Hay muchos trabajos referidos a eso, y hay documentados también estudios de niños que quedaron huérfanos. Particularmente lo hicieron esto durante la Segunda Guerra Mundial. Niños que quedaban huérfanos, mellizos, digamos, que fueron separados para que vivan en 2 ambientes absolutamente diferentes. Por ejemplo, uno que tenía un recurso económico, una familia con un buen estándar de vida, y otra familia extremadamente pobre. Entonces han hecho seguimiento y han visto en diferentes etapas de la vida, y la diferencia de peso estando en estos ambientes separados era 1 kilo, 1,5 kilos en muchos niños. Entonces se le atribuye esto al factor genético que pueda intervenir, ¿cierto? La actividad física, queridos, es vital, la actividad física. Nada más pensar que cuando nosotros hacemos una gran actividad física, los trabajos manuales han disminuido tanto. Antes era muy frecuente el trabajo manual. Ahora, digamos, con la tecnología esto ha disminuido. Acuérdense nada más lo que ha pasado en la pandemia, chicos. Los trabajos, aunque implicaban algo de correteo, todo se lo ha hecho vía virtual, de todo tipo. Ha habido épocas en que no hemos salido y ha sido todo virtual, ¿verdad? Y ha sido una época tan terrible que ha sido una época de un sufrimiento extremo al inicio de la pandemia. No sabíamos en qué consistía. Ha sido de todo, ha sido fatal esa época. Y se ha
ahí mucha gente ha incrementado de peso y no han hecho ejercicios y nada. Ahora, cuando una persona hace rutinariamente ejercicio, como los deportistas, que son los menos, ¿verdad? Futbolistas, atletas, maratonistas, todos estos son lo menos de toda la sociedad, pero hacen rutinariamente, ellos por más de que coman así, no van a incrementar de peso como una persona que tiene una vida sedentaria. ¿Y por qué? Cuando uno hace un ejercicio permanente, diario, ¿qué es lo que hace? Hipertrofia músculos, aumenta masa muscular. Y cuando aumenta masa muscular, también el consumo por la mayor masa muscular de energía es mayor, es mucho mayor, estos hace más. Entonces, por otro lado, fíjense, cuando un músculo está trabajando, un gran porcentaje del flujo sanguíneo se va hacia el músculo que está trabajando, como el 75%. Entonces, realmente es muy importante la actividad física y no el sedentarismo, como la foto de ese niñito. Vean, es un niño obeso y fíjense lo que tiene ahí, tiene pasteles de todo tipo bañados en chocolate, en todo, tiene toda la chatarra ahí, exactamente, durmiendo y sin hacer ningún ejercicio, ¿no es cierto? Es importante que nosotros conozcamos la composición y el metabolismo del tejido adiposo. Hemos explicado que la obesidad es el resultado del depósito mayoritario o del exceso, si quieren, del depósito de grasa a nivel del cuerpo. Y el componente fundamental del tejido adiposo son los lípidos, donde el 98% son triglicéridos, ¿verdad? Y estos triglicéridos en su momento, en su etapa de metabolismo de la digestión, se escinden en glicerol y en ácidos grasos. Y los ácidos grasos son la principal fuente de energía, ¿no? Pero si no se llega a utilizar, pasan nomás al tejido adiposo. Estos depósitos grasos están en relación con la gran ingesta energética y el gasto, ¿no? El gasto energético, fíjense esto, muchachos, este cuadro, que dice que el gasto energético en un paciente sedentario, es decir, en un paciente que tiene una vida sedentaria, no hace mucho deporte y está, digamos, en el relativo reposo. Entonces, este gasto energético en este tipo de paciente sedentario, resulta que el gran porcentaje se va hacia el metabolismo basal. ¿Alguien sabe en qué consiste el metabolismo basal? Seguro que sí. Es la energía que las células necesitan para continuar viviendo. Ya, está bien. Cuando hablamos de metabolismo basal, para que me entiendan, queridos, es la cantidad de energía mínima necesaria para sobrevivir. Es la cantidad mínima. Entonces, cuando un médico quiere medir el metabolismo basal, entonces pone al paciente en ayuno de 12 horas. Luego entra a un ambiente totalmente tranquilo, relajado, que no haga frío, que no haga calor, lo pone en reposo absolutamente, y como no ha comido 12 horas ni ha tomado líquidos, ni siquiera su tracto gastrointestinal está en actividad, está con lo mínimo. Por lo tanto, ¿en qué está gastando? Está gastando en respirar, está gastando en el funcionamiento del corazón y del resto de los órganos internos, pero que están a un nivel muy bajo. Entonces, esa energía mínima necesaria se llama metabolismo basal. Y fíjense que es de un paciente sedentario es el mayor porcentaje, 73%. La actividad física es esta actividad mínima, que va al baño, se cepilla los dientes, entra a la ducha, camina, etc. Eso es lo mínimo.
Y también se hace otro gasto del 15% en la termogénesis, estrés, factor psicológico, etc. Entonces, eso es. Esto cambia radicalmente si ese paciente es activo o está en actividad, ¿verdad? Totalmente diferente. A ver, ¿cómo es el desarrollo del tejido adiposo? Existen características del tejido adiposo en diferentes etapas de la vida. En el periodo intrauterino, como cualquier célula, estas células adiposas también están en una franca multiplicación celular en el periodo intrauterino. Y se pensaba, les cuento antes, hasta hace poco, no es hasta hace mucho, hasta hace pocos años atrás, se pensaba que después de terminada este primer año de vida, se conocía ya y se definía el número total de adipocitos. Pero esto se ha demostrado que no es así. Entonces, sin embargo, este primer año de vida todavía hay un incremento grande del tejido adiposo a expensas de aumentar el tamaño de los adipocitos. Y la otra etapa importantísima en relación al tejido adiposo es la etapa de la pubertad, la etapa inicial de la pubertad, es decir, aquella que va de los 10 a los 12 años más o menos. Por ejemplo, si recuerdan adolescentes, dijimos que en esta etapa, esta primera etapa de la pubertad, las mujeres redondeaban caderas, aumentaban de grasa en diferentes partes del cuerpo, ¿verdad? Entonces es una etapa muy importante donde los depósitos de tejido adiposo aumentan rápidamente, mucho más en mujeres por el crecimiento y volumen del número de adipocitos. Entonces se incrementa. Y se ha demostrado, esto es lo último, porque se pensaba que en adultos, si una persona en la vida adulta se volvía obesa, era simplemente, se pensaba eso antes, que ese adipocito se agrandaba y tenía mayor capacidad de contener el tejido graso. Pero ahora está demostrado que aún en la vida adulta puede haber síntesis y formación y multiplicación de nuevos adipocitos. ¿Ya? Eso es lo que se conoce ahora. Entonces, no es que ya se define en la primera etapa de la vida el número de adipocitos. Sin embargo, el primer año de vida y la pubertad son los periodos sensibles para el inicio de la obesidad. Y se dice que si yo encuentro un niño obeso, lactante, es obeso, y si no hago algo, no intervengo ahí en su alimentación, este será un obeso de la vida adulta. Para que nosotros hagamos, chicos, una consejería, porque esto les va a ser útil no solo para pediatría, sino también para la vida adulta, cuando ustedes se enfrenten con un paciente que es obeso. Entonces, debemos conocer todos estos. ¿Cuál es la energía disponible en los 3 grupos de alimentos que nosotros conocemos? Fíjense, la oxidación de 1 gramo de hidratos de carbono me da 4 kilocalorías o calorías, que es lo mismo. La oxidación de 1 gramo de grasa me da 9 calorías y la oxidación de 1 gramo de proteínas 4 calorías, ¿verdad? Eso lo conocen bien. Y cuando hablamos de un paciente saludable, nos referimos a aquel paciente o aquella persona cuyo aporte alimentario es suficiente para satisfacer sus demandas metabólicas. Esa cantidad, ese paciente es saludable cuando come exactamente lo que necesita, no más, no más, porque si come de más va hacia la obesidad y si come menos de sus demandas metabólicas irá a la desnutrición. Y la dieta equilibrada, esto es muy importante en pediatría. No se puede, últimamente hay tanta basura, chicos, en el internet, que los pacientes nos dicen, doctora, ¿acaso puede comer un niño pequeñito
sal, su comida debe ser sin sal y debe ser absolutamente sin azúcar. No es así. Ustedes saben que la sal, el cloruro de sodio, es parte importantísima de nuestro medio interno, ¿verdad? Es súper importante. No se puede, no hay ni un libro que dice no le dé sal, exceptuando al recién nacido, porque no maneja bien unos 2 días. Y el resto sí debe comer. No les estoy diciendo que debo exagerar la sal, no es saludable exagerar la sal, ¿verdad? Porque me retiene líquido por aumento de la presión hidrostática. Entonces, aquí esto es lo que dicen los libros de pediatría, los que saben. Los hidratos de carbono están alrededor del 50%. El porcentaje de grasas necesarias es el 35%. Hay algunas mamás fanáticas que les quieren sacar todita la grasa y es un grave error, porque las grasas son parte importantísima para la formación de las membranas celulares, ¿verdad? Y han debido escuchar que hay enfermedades cuando le sacan totalmente el aceite, le sacan la grasa, enfermedades gravísimas del sistema nervioso central, y proteínas el 15%. De este grupo, queridos, ¿cuál es el alimento más difícil de adquirir, más caro? Proteína. Las proteínas, en todas partes del mundo, ¿verdad? Las carnes es lo más caro y lo más económico y abundante que es los hidratos de carbono. Entonces, hay gente tan pobre como aquí, hay en los bolsones de pobreza, acá, en todas partes del mundo, en el África peor, donde solo se alimentan, digamos, de hidratos de carbono y sufren una serie de desnutriciones muy graves, ¿cierto? Entonces, aquí vamos a ver nosotros, por ejemplo, qué pasa con la gente de los Estados Unidos que tiene un estándar de vida bueno, en términos generales. Si bien tienen pobres, pero son poquitos. Ellos en general tienen un buen estándar de vida. Son gente que sale en la mañana, regresa en la noche y toda su comida se la lleva. Ellos se preparan su sándwich y preparan toda clase de embutidos, etc. Entonces, en ellos, fíjense, disminuyen los hidratos de carbono al 45%, pero sí aumentan a las grasas, porque consumen mucho de estos, consumen el bacon, consumen sus hamburguesas, o fuera de su trabajo tienen ahí sus hamburgueserías y le ponen cualquier cantidad de mayonesa y el queso así, ¿verdad? Y las proteínas las tienen bien. Pero ¿qué pasa en países pobres? En grupos poblacionales extremadamente pobres. Los hidratos de carbono, fíjense, resultan ser el gran, pero así extremadamente 80 hasta el 85%. Y las grasas, ellas consumen grasa animal. Esta gente pobre tiene maíz, cultiva maíz, a veces de trigo, chuño, papa, eso es puro hidrato de carbono, ¿verdad? Y a veces los critican sin tener. Hay gente que critica a esta gente pobre que viene del altiplano, por ejemplo, y dicen, ay, estos prefieren vender los huevos en vez de comer los huevos o su gallina, que es proteína. Pero no es por eso. Venden, y esa cantidad que venden, digamos, lo que resulta, lo invierten en arroz, en fideo, que le alcanza para nutrir a más gente. Porque su pollo lo terminan en un ratito y ya está, y no tienen más. En cambio, si venden su gallinita, etcétera, les alcanza para comprar fideo, etcétera, ¿no? Entonces, las grasas, ellas van a comprar a la cancha, hay un lugar que venden grasa nada más, les sirve de energía y un poco de dar sabor, y las proteínas están bajas, eso está exagerado incluso esa cantidad. Hay literaturas, revisiones que dicen que hasta el 90% o el 95% está entre hidratos de carbono y grasas. Es su aporte. Entonces es muy deficitario esto. Para que hagamos una buena consejería, muchachos, del valor energético de los alimentos,
un poco yo he modificado estas tablas que hay. Van a encontrar en las tablas de nutrición, en las de pediatría, en las de diferentes materias, pero mezclados. Mezclan así, no importa verduras, grasas, proteínas, todo, y te lo sacan. Entonces, esto es un poco, he ordenado en el sentido de que es fácil contrastar. Y aquí los he puesto como alimentos hipercalóricos, ellos que proporcionan, estos alimentos que proporcionan la mayor cantidad de calorías. Fíjense, la mantequilla es grasa pura, casi grasa. Todo es por 100 gramos, todo es por 100 gramos, ¿ya? 733 calorías por 100 gramos. El tocino o el bacon, que la mayoría ya saben ustedes es grasa y está rico, es 712 calorías. Las nueces son 702 calorías. No se asusten de las nueces, porque las nueces, chicos, nadie consume diario ni consume así. Consumimos una escasa cantidad y a veces no es rutina eso, ¿verdad? Excepcionalmente consumimos nueces en poca cantidad. Además, las nueces tienen aceites. Todas las grasas que están en forma sólida, los lípidos, son grasas saturadas, recuerden ustedes, que tienen un gran contenido de colesterol. En cambio, los lípidos que son líquidos, como los aceites, más bien son insaturadas y son aceites esenciales. El maní tiene una bolsita así, una bolsita chiquitita que nos compramos y que lo comemos en un minuto porque es rico. 602 calorías, ¿verdad? Y a veces cuando vamos a una invitación y nos ponen papas fritas y maní, ¿qué es lo que primero no nos terminamos? El maní, ese rato, ¿verdad? El chocolate, que es una de las cosas adictivas más deliciosas, 100 gramos, 570 calorías. Y no nos conformamos con uno, ¿verdad? Es hasta terminar acá. Bueno, fíjense, contrastando esto que tiene gran cantidad de calorías, les he puesto aquí un poco para que hagan los alimentos hipocalóricos. Fíjense, tomate, 100 gramos, chicos, es así harto, es apenas 23 calorías. La lechuga, 24, todas las hojas verdes, su aporte calórico es re bajo y son simplemente vitaminas y minerales y algo de hidratos de carbono. La lechuga es 24, la espinaca es 25, el repollo 29, y si vemos frutas hipocalóricas, entre las más bajas están las fresas, frutillas, la naranja 50, y fíjense, la manzana tiene alrededor de 64 calorías, ¿no? Se dice que la manzana verde es la que menos calorías, un poco menos que la roja dulce. La otra cosa, chicos, es que hay alimentos que son engañosos. Por ejemplo, las grasas, el 100% son grasa pura, es grasa pura. En cambio, si yo veo una carne o una fruta, tiene un gran contenido de agua. Tiene otras cosas más, tienen fibra, las frutas, etcétera, ¿verdad? Las verduras. Pero la grasa es 100% grasa, eso tiene que tener presente. Si vemos proteínas, la carne de vaca por 100 gramos es 268 calorías aproximadamente. La carne de pollo mucho más, si es pechuga, así 0. Si le saco todo el cuero del pollo, viene a ser saludable, pero hay partes que tiene al medio del filete grasas, pero la pechuga es pura. Por eso que entra en las dietas, porque es una proteína de alto valor biológico, pero que tiene un bajo contenido calórico. La carne de cerdo, esta es una carne satanizada. Si han escuchado hablar a sus padres, por ejemplo, no, carne de cerdo es dañina, tiene colesterol, depende qué parte del cerdo yo como. Obviamente si me como el tocino puro, sí pues, es puro colesterol, ¿no es cierto? Pura grasa dañina. Pero si como el filete, el lomo,
es considerada en la actualidad carne blanca, así tan buena como estamos hablando de la pechuga del pollo, es considerada, o de la carne de conejo, que es carne blanca, la carne de pescado, ¿verdad? Solo el filete, sin comer la grasa. Entonces, es considerada en la actualidad carne blanca. Y esta carne de cerdo tal cual está, es un trozo normal donde tiene metidas partes de grasa. Pero si como bien, como les digo, el lomo, la parte magra, es bien bajo esto. El atún enlatado, 194, pero cuando hablamos de atún, por ejemplo, no es lo mismo que esté en aceite o esté en agua. Hay dos tipos, ¿verdad? Y los hidratos de carbono, chicos. Fíjense, a la papa también, cero papa, sí, cero papa. Pero fíjense la cantidad de calorías que tiene la papa, comparado con el resto de los hidratos de carbono. Es baja, es un poquito más que una manzana. O sea que podemos comer sin culparnos nada un trozo de papa bien tranquilos. Pero, chicos, depende cómo como la papa. No es la papa, esta es la papa hervida, así pura, pero otra cosa es la papa frita, que le ponga crema, que le ponga mayonesa, que le ponga queso, todo eso es diferente, ¿verdad? Entonces, la papa así cocida con la cáscara bien lavada es lo más saludable, comerla con cáscara. Los fideos son fideos 100 gramos, 300 calorías. ¿Quién come fideo puro? Nadie. Todos comen con grasa, con aceite, con crema, con mayonesa, con lo que ustedes quieran. Y ahí sube su valor calórico una barbaridad. Lo mismo el pan, ¿verdad? Nadie come pan puro, le meten todo al pan, todo lo que se imagina. Entonces puede subir tranquilamente esto mucho. Los pasteles, tortas, todas estas cosas van entre 300 a 700 calorías. Entonces, yo tengo que fijarme cómo voy a introducir mi hidrato de carbono, ¿verdad? Lo mismo del huevo, chicos. Escucharon ustedes que el huevo, el colesterol, y nadie comía la yema, ¿no es cierto? Y la dejaron ahí. No, ahora está comprobado que el huevo definitivamente, siempre sabíamos que era una buena proteína. Es buena proteína, pero ahora se dice que el huevo entero, incluida la yema, y que la cantidad de colesterol no es alta, es baja. ¿Ya? ¿Cómo planteo el diagnóstico de obesidad? Entonces, para el diagnóstico se toma en cuenta la clínica, y la clínica es obvia, ¿no es cierto? Ahí está. Son padre e hijo así gorditos, aunque no están extremadamente gordos, están un poquito nomás, pero la clínica es propia, es un incremento del panículo adiposo absolutamente en todo el cuerpo, empezando de la cara y terminando hasta lo último, ¿verdad? Y con todas las estrías, con todo lo que connota el incremento de la obesidad. Hay tablas de peso, talla, edad, sexo, ¿verdad? Y consideramos sobrepeso en pediatría cuando se encuentra esa relación de peso-talla por encima del percentil 75. Y obesidad cuando se encuentra por encima del percentil 90. ¿Ya? Y esas tablas existen, queridos. ¿Cómo es el diagnóstico clínico de la obesidad? Para que yo plantee este diagnóstico, tenga seguridad, debo hacer una anamnesis, debo conocer los antecedentes de obesidad en la familia, generalmente es la madre, el padre, los hijos, la abuela, todo es familiar. Hay efectos secundarios muy importantes que les dije al principio. Gracias al incremento de peso en la actualidad, es que se está viendo ahora mucho en niños
cuadros de diabetes infantil. Terrible. Y son diabetes no de tipo 1, de tipo 2, como en el adulto obeso. De tipo 2, ¿verdad? El hiperinsulinismo, que es una resistencia a la insulina y que por más de que coma poco, empieza a incrementar de peso. Es como la primera etapa de la obesidad, ¿verdad? Hay el síndrome metabólico, artropatías, diferentes dislipidemias, etc. La otra cosa que se presenta secundaria a la obesidad es la depresión y la baja autoestima. En general se dice y nosotros vemos que una persona que está sobrepasada de peso, un gordito, generalmente tienen buen carácter, son el alma de la fiesta, todo, pero probablemente no siempre sea todo felicidad, porque cualquier persona que tiene exceso de peso deseamos bajar de peso. Eso es natural, absolutamente en todas las personas. Y el hecho de bajar de peso nos sube mucho la autoestima. Entonces a veces hay casos tan graves de esta baja de autoestima que se necesita un trabajo psicológico siempre. Tenemos que ver antecedentes de hábitos alimentarios, el tipo de alimento que consumen las personas que estamos tratando, el comportamiento social. Esto es pero tan importante, chicos. Fíjense qué es lo que pasa. Cualquier evento particularmente feliz, hemos terminado examen, nos ha ido bien, nos ha ido bien en la entrevista, tenemos trabajo, he recibido mi primer sueldo, lo que sea. Es cómo se celebra con una comilona. Vamos a comer, nos reunimos y también vamos a beber, ¿no es cierto? Eso es lo notorio. O si estamos muy tristes, también vamos a farrar, ¿no es cierto? Entonces el comportamiento social es así. Todo está en función. Si hemos firmado un contrato, si nos ha ido bien, etcétera, se termina con una cena, con una salida. Y también si la persona realiza deportes o no. Todo eso debe estar consignado. Entonces, en la exploración física, ¿qué yo voy a encontrar en estos pacientes? Un aumento evidente de peso que se traduce en la gordura, talla elevada. ¿Cómo vemos niños, verdad? De 10, 11 niños con unas poleras hasta aquí, así grandotas, porque eso les entra y son grandes. Con unas poleras, tienen una talla elevada, hay intertrigo en pliegues, a veces hasta se escaldan, ¿verdad? Hay estrías en diferentes lugares del cuerpo por este crecimiento. A nivel de los glúteos, vemos aquí en la espalda, etcétera, estrías. Hay enterramiento genital y ginecomastía porque la grasa está tapando esto. Y en la ginecomastía hay la almohadilla de grasa presente en esa zona. Hay escoliosis, pie plano, genivalgus el pie plano es bien frecuente, ¿verdad? Hay aumento de la circunferencia abdominal, es lo primero que nos crece. Y cuando rebajamos de peso, por suerte, es lo primero que desaparece. ¿Cuál es el tratamiento entonces de la obesidad? Para que nosotros logremos hacer una bajada ideal del peso, en primer lugar, así como si yo estuviera viendo o tratando a una persona drogadicta o a un alcohólico, si no acepta la persona que es obesa y si no está motivado a perder de peso, difícilmente se va a lograr el éxito. Entonces, lo primero que debemos hacer es motivar a esa persona, que esa persona acepte que es obesa y que necesita perder peso. Tenemos que explicarle todos los riesgos que corre y todo esto. Muchas veces no es tan sencillo eso
y necesita una psicoterapia el niño, o puede ser incluso estos trabajos de psicoterapia grupal, familiar, porque fíjense es que el niño quiera bajar de peso, pero en su casa sigue la Coca-Cola, siguen comprando mantequilla, comida chatarra, etc. Y todos comen, y como no va a desear, cualquier rato rompe pues la dieta, ¿lo ves? Y es perdido. Entonces debe haber un apoyo familiar muy importante, y esto del dominio propio de que él quiera es vital, es vital. La dieta saludable, con lo que ya les he explicado, yo creo que puede hacer una dieta equilibrada, sin sacar totalmente las grasas, elegir el tipo de aceites esenciales, tiene que haber su aporte de proteínas y su aporte de hidratos de carbono. Debe ser equilibrada, y hay que comer sano y abundante cantidad de verduras. Algunos piensan que las frutas enflaquecen y que no aumentan de peso, y no es así. Las frutas dulces tienen su fructosa, igual tienen su azúcar, que igualito produce depósitos, se convierte en el hígado en glucosa, la fructosa, y el exceso de glucosa se convierte en grasa, ¿verdad? Entonces, tienen que aprender a comer sano, y esto, lo último, incremento de la actividad física. Debe ser parte de la rutina de cualquier ser humano y de cualquier edad, no solo de los niños, sino los adultos mayores debe ser parte de la vida el hacer deportes. Ya les he explicado que cuanto más masa muscular fabricamos, también la quema de los ácidos grasos será más fuerte, ¿verdad? Debe practicar deporte en forma rutinaria. Los niños, lo ideal es que hagan estos deportes de crecimiento: natación, voleibol, básquet, son los deportes ideales. Y si estamos frente a una obesidad mórbida, muchas veces ya no es suficiente. Esas obesidades así gigantes, terribles, en primer lugar se tiene que iniciar siempre una bajada de peso necesaria, equilibrar al paciente, que entre en una especie de homeostasis, y luego hay que hacer cirugía. Las cirugías que conocen, ¿verdad? Las cirugías bariátricas, estas bandas, a veces hay incluso que se sacan partes del estómago, etcétera, que son, digamos, a lo último que se puede llegar. Entonces, este es un tema, chicos, que sí lo van a ver todito el tiempo y que tienen que saber manejar. Y para todos, ¿ya? Con esto hemos